Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid, donde nosotros estamos transmitiendo simultáneamente desde aquí del canal EATV 21.1 en Cusco, juntamente con el canal 44.2 en Lima y también con Radio Nueva Luz 790 AM. Y desde Radio Nueva Luz 790 AM estamos transmitiendo juntamente con 101.5 FM en Quispicanchi, también con 91.9 FM en Espinar y también con 1450 AM en Quillabamba. Le queremos dar las gracias a todas esas audiencias juntamente con nuestra audiencia internacional de la cual estás sintonizando a través del internet y el Facebook. Estamos nosotros muy agradecidos con todas esas audiencias que han tomado el tiempo, han elegido, han decidido, han escogido para sintonizar aquí en nuestro programa en el Talmid. Nosotros le queremos expresar nuestra gracia y nuestra gratitud porque reconocemos que tú tienes otras opciones de programaciones en cual tú puedes sintonizar, pero gracias que este es el programa que has elegido y nos ha permitido entrar en sus hogares con la enseñanza de la palabra del Señor. También estamos muy agradecidos con ustedes porque continuamos recibiendo todas sus preguntas bíblicas, sus peticiones de oración juntamente con sus comentarios, y eso lo recibimos diariamente aquí en nuestro ministerio en el Talmid, donde lo recibimos a través de nuestro número de WhatsApp. El número de WhatsApp local aquí es el siguiente, permíteme compartirlo con ustedes. El número es 993 093 959 993 093 959. Y típicamente estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente, donde enseñamos versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y no se olvide que nosotros estamos de nuevo cada noche en Radio Nueva Luz 790 AM. Estamos de nuevo de lunes a viernes 7 a 8 PM cada noche aquí en Radio Nueva Luz. También queremos tomar esta oportunidad de extenderle a la audiencia cordialmente una invitación para visitar a nuestra iglesia, que la Iglesia Cristiana de la Gracia. El nombre de la iglesia es la Iglesia Cristiana de la Gracia, y estamos ubicados en la comunidad de Manuel Prado, aquí en Cusco, donde nuestro pastor Joe Martínez está encabezando el pastorado de la iglesia aquí en la Iglesia Cristiana de la Gracia. Nosotros estamos ubicados en la esquina de Machu Picchu y Avenida Collasuyo, en la comunidad de Manuel Prado, en la avenida de Machu Picchu, Avenida Collasuyo, como unos 30-40 metros a la derecha de Machu Picchu. Ahí está un edificio alto blanco de 4 pisos, y la dirección precisa de la iglesia es Avenida Collasuyo B-7, cuarto piso, Avenida Collasuyo B-7, cuarto piso. Nos reunimos los miércoles de 6 a 7 p.m. Precisamente comenzamos a las 6, terminamos a las 7. Es un culto de oración donde nuestro pastor comparte una mini enseñanza por 15 minutos y luego los próximos 45 minutos nosotros estamos intercediendo y orando. Y le damos la invitación para ese culto. También los domingos de 9 a 10 de la mañana nosotros tenemos la escuela
dominical, los domingos de 9 a 10 de la mañana, donde yo tengo el privilegio cada domingo de enseñar la palabra del Señor en la escuela dominical cada domingo de 9 a 10. Y luego a las 10:30 nuestro pastor Martínez comienza con el culto principal y el mensaje principal a las 10:30. Para más información de nuestra iglesia, simplemente comuníquese con nosotros a través del número de WhatsApp aquí local en Cusco, y el número es 993-093-959, 993-093-959. Vamos a regresar a nuestro estudio aquí en la palabra, donde hemos estado en una serie, y la serie específicamente está titulada ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Esta es parte número 8 en nuestra serie de enseñanzas. ¿Qué es el Evangelio? Y note que la palabra Evangelio literalmente significa buenas noticias, y ocurre aproximadamente unos 93 veces en la Biblia, exclusivamente en el Nuevo Testamento. Y en griego es la palabra evangelion en griego, ¿no? Es de la cual nosotros conseguimos nuestras palabras españolas, ¿no? Evangelista, evangelio, evangélico. Desde ahí provienen todas estas palabras. Y el Evangelio es, en términos generales, el conjunto de las Escrituras. Más estrechamente, el Evangelio es la buena noticia concerniente a Cristo y el camino de la salvación. Y la clave para entender el Evangelio es saber por qué son buenas noticias, y para ello debemos empezar con las malas noticias. Y la ley del Antiguo Testamento fue dada a Israel durante el tiempo de Moisés de parte de Jehová. Dios se lo entregó a Moisés para el pueblo de Israel en ese entonces. Por favor, abre sus Biblias en Deuteronomio capítulo 5, y note lo que él dice en versículo 1 aquí, y note bien, estamos hablando de la ley. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 dice esto: Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y pongáis por obra. Note que Dios estableció una ley, y en esa ley se tiene que poner por obra, ¿no? Tenía que aprenderlo y ponerle por obra y cumplir con esa ley de parte de Dios que le entregó a Moisés para el pueblo de Israel. Y el problema es que es imposible de cumplir con la ley perfectamente en letra o en espíritu. Y el propósito, el diseño detrás de la ley era para dirigir a las personas y llevarlos directamente al Señor Jehová Dios, para que Él pudiera dirigir la vida de ellos. Y la ley se puede pensar como una regla de medición. Y el pecado es cualquier cosa que se queda corto de perfecto. El pecado es cualquier cosa que queda corto de perfecto de acuerdo con esa norma. Y el justo requisito de la ley es tan estricto que ningún ser humano podría seguirlo perfectamente en letra o en espíritu. Y a pesar de nuestra bondad o de nuestra maldad, en relación con lo demás, todos estamos en el castigo por el pecado. Hemos pecado. Esa es la realidad nuestra como seres humanos, ¿no? Y el castigo por el pecado es que es la muerte, porque todos nosotros estamos en el mismo barco espiritual. Note bien, y el castigo por el pecado es la muerte eterna. Es decir, la separación de Dios de la fuente de la vida, y Dios es la fuente de la vida. Y si tú te recuerdas, por favor, abre su Biblia allá en el Romanos capítulo 3, versículo 23. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la versión de la Biblia Reina Valera.
En la Biblia de la América, en esa versión dice esto: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, y no alcanzan la gloria de Dios. O en la Biblia católica, Dios habla hoy, lo dice de esta forma: por cuanto todos pecaron y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Están lejos de la presencia gloriosa de Dios. No importa qué visión de la Biblia tú estás leyendo, nos dice a nosotros, por cuanto si nosotros morimos en nuestros pecados, vamos a estar siempre lejos, destituidos, y nunca vamos a alcanzar, ¿ves?, la presencia gloriosa de Dios en el paraíso. Vamos a estar en el estado de perdición, o lo que comúnmente la gente habla, el infierno. Ahora, para que nosotros pudiéramos ir al cielo, la morada de Dios y el reino de la vida y la luz, el pecado, tenemos que hacer algo con el pecado. El pecado debe ser de alguna manera eliminado o pagado. De una manera tiene que ser eliminado o pagado, ¿no? Nota lo que dice, por favor, en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Porque la ley estableció el hecho de que la purificación del pecado, escuche bien, la purificación del pecado establecido por la ley, ¿no?, solo puede ocurrir a través del sacrificio sangriento de una vida inocente, a través del sacrificio sangriento de una vida inocente. Es aquí donde Dios viene a intervenir, ¿no?, en la historia de la humanidad, y Él viene a intervenir a través de la persona de su Hijo Jesucristo, ¿no? Jesús el Cristo, el Mesías, el Redentor, el Salvador. Y Él viene en la historia, y Él es el sacrificio inocente porque no tuvo pecado. En Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice esto, dice: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento, escuchen bien, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y note también que el Evangelio involucra la muerte de Jesús en la cruz como la ofrenda del pecado para cumplir con los justos requisitos de la ley. No se olvide que estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Porque yo me quedo muchas veces caminando con la gente, porque yo tengo que ir al canal de televisión diariamente, y en el camino voy hablando con gente, y me quedo yo asombrado, maravillado, cuánta gente con que yo hablo, y saben que yo soy pastor, ¿no? Y me dicen que no entienden qué es el Evangelio. Bueno, hay muchas maneras, muchas distintas formas en cómo compartir el Evangelio, pero el Evangelio tiene ciertos elementos, y no importa en qué forma nos acercamos al tema, siempre tiene que involucrar, ¿no? Hay ciertos elementos cruciales dentro de lo que se nombra el Evangelio. Y la primera cosa es que Cristo nació, Cristo vivió, Cristo fue crucificado, Cristo fue enterrado, Cristo resucitó, y luego Cristo ascendió a la presencia de Dios con el propósito singular que Él nació con el propósito de morir por los pecados del ser humano. Porque Él es el sacrificio sangriente inocente que toma nuestro lugar en la cruz y paga el precio de nuestros pecados, y Él puede decirle al Padre que ya están perdonados porque Él cumplió con el hecho de ser crucificado, enterrado y resucitado a la nueva vida. Vamos a enfocar en uno de estos elementos que yo acabo de mencionar, y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 3, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 3, y note lo que dice aquí en Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice: pues lo que la ley no pudo hacer,
Y ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza, dice, de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Ahora, simplemente lo que este versículo está hablando es que Dios, ¿no?, lo hizo enviando a su propio Hijo. Dios se manifiesta, el Padre Celestial, en la persona de Jesús, donde Él está hecho conforme a la carne nuestra, ¿no? Él nace del vientre de la Virgen María, ¿no? Ahora es representativo de nosotros como seres humanos, pero a la misma vez Él es Dios. Y Él recibe el pago de todos nuestros pecados sobre su persona, en la carne. Ahora, Cristo condenó el pecado en la carne por 3 actos o por 3 hechos. Cristo condenó el pecado en la carne por 3 actos en particular. Número 1, Cristo señaló. Él señaló el pecado y lo condenó como malo. Esa es la primera cosa que Él hizo. El hecho mismo de que Él nunca pecó señala que el pecado es contrario a Dios y a la naturaleza de Dios. Cristo rechazó el pecado y al rechazarlo mostró que era malo y que no debía ser tocado. Lo condenó como un malvado o un indigno de Dios y del hombre. Así, esa es la primera cosa que hace Cristo. ¿Cómo lo hace? Viviendo una vida perfecta, una vida sin pecado. La segunda cosa, a través de los actos que Cristo condena al pecado en la carne, es a través que Cristo aseguró algo. ¿Qué fue lo que Él aseguró? Cristo aseguró justicia para todos los hombres. Y cuando vino al mundo, ¿no?, Cristo vino con la misma carne con la que nacen todos los hombres. La misma carne con todos sus deseos, con todas sus pasiones, y potenciar para el mal. Cristo vino en la misma carne que tú y yo tenemos, ¿no?, en estos cuerpos seres humanos. Y sin embargo, Él nunca pecó ni una sola vez. Por lo tanto, Él aseguró una justicia perfecta por no haber pecado. Y debido a que su justicia es perfecta y también ideal, se convierte en el modelo y el patrón para todos los hombres. Representa y cubre la injusticia de todos los hombres. Su justicia es perfecta. Es perfecta al pecado y su castigo, ¿ves? Porque es perfecta, vence el pecado. Y también vence su castigo. Condena al pecado. Cabe señalar que Él condenó el pecado por la carne, por lo tanto toda carne encuentra su perfección y ideal en su justicia y su perfección. Esto es importante, que Él tuvo que nacer en la carne, en nuestros cuerpos mortales como lo tenemos nosotros hoy día. Y es ahí donde tuvo que vencer y castigar el pecado que tú y yo no somos capaces ni calificamos para hacerlo. Y toda carne encuentra su poder para condenar el poder en la persona, en Cristo, en su justicia ideal. Permíteme, abre su Biblia allá en el Evangelio de Juan capítulo 8, por favor, Juan capítulo 8, versículo 46, y note lo que dice la palabra del Señor aquí en Juan capítulo 8, versículo 46. Dice: ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? La verdad es que podía mentir contra la persona de Cristo, pero realmente no podía acusarlo de él haber pecado, porque él vivió una vida perfecta en su carne, en este mismo cuerpo mortal que tú y yo disfrutamos.
Y luego en 2 capítulo 5, por favor, abre sus Biblias ahí. En 2 capítulo 5, nota lo que dice en versículo 21. 2 capítulo 5, versículo 21 dice esto: al que no conoció pecado, le hizo pecado por causa nuestra. Mire bien, dice, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cuando estamos leyendo aquí en 2 5:21, dice que al que no conoció pecado le hizo. Al que no conoció pecado, el Padre Celestial le hizo pecado ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Le echó a él los pecados del hombre, le hizo pecado por nosotros, ¿no? Dice, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Porque la única forma de obtener la justicia es a través de la persona de Jesucristo. En la versión católica, escuche como lo dice aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Lo dice de esta forma: Cristo no cometió pecado, pero por causa nuestra, Dios le hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Más claro todavía, en esta versión de la Biblia, Dios habla hoy. Cuando dice que le hizo pecado, no es que él pecó, le hizo pecado, en otra palabra, es un lenguaje distinto que quiere decir que sobre él, sobre la persona de Cristo, le echó los pecados nuestros sobre él, y luego él fue a la cruz a pagar el precio de nuestro castigo en el futuro. Abre su Biblia allá en Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4, nota lo que dice versículo 15. Versículo 15 dice lo siguiente aquí en Hebreos capítulo 4. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. No, el sumo sacerdote es referencia a la persona de Jesucristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote como Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cristo nos comprende. Él nos entiende. Él sabe que tú y yo tenemos que enfrentar, ¿no? Que tú y yo vamos a enfrentar, ves, todas las tentaciones de este mundo, y vamos a fallar y vamos a pecar, vamos a caer debajo de la tentación, del poder de la tentación, pero igual con Cristo, Él no lo hizo. Él nunca se sometió al poder del pecado y la muerte, ¿no? Y Él lo venció. Él es nuestro representante, por decirlo así. Él nos representa delante el Padre Celestial. Ahora, note conmigo, por favor, en la versión católica, Dios habla hoy, lo dice de esta forma en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice esto, mire bien, ahora note bien conmigo. En Hebreos capítulo 7, versículo 26, Hebreos capítulo 7, 26 dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Está escuchando lo que está diciendo aquí. Lo que dice, porque convenía que tuviéramos, necesitábamos. Este fue el convenio, el pacto que hizo el Padre Celestial con el Hijo a nuestro favor. Dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, a Jesús, santo, inocente. Ahora esta es la descripción de él: santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Y luego en ese mismo libro de Hebreos, abre su Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 14. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, escuche bien lo que dice aquí. Dice, cuanto más. Note la pregunta declarativa aquí. Dice, cuanto más
la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Esta es una pregunta declarativa larga, ¿no? Y note el lenguaje que está usando aquí. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció. Note la palabra se ofreció. Es la palabra en griego, es prospero. Esta es la palabra en griego, prospero, ¿no? Prospheero, prospero. Y prospero es una palabra, ¿no? Dice que el Espíritu Eterno se ofreció prospero a sí mismo sin mancha a Dios. Ahora, esa palabra prospero o ofreció lleva así a Dios, ofrecer el regalo más excelente a Dios. So viene Cristo y Él va delante del Padre Celestial y le ofrece el regalo más excelente al Padre Celestial. ¿Y qué fue lo que Él le ofreció al Padre Celestial? ¿Qué regalo más excelente Él pudiera haber ofrecido a su Padre Celestial? Él mismo se ofreció. Yo tomo el lugar de toda la raza humana, de todos sus pecados. Yo ofrezco el mejor regalo más excelente que yo tengo, yo mismo. Yo que estoy sin pecado, sin arruga, sin mancha, sin contaminación de la raza humana a través de su pecado, yo te ofrezco el mejor y el más excelente regalo, prospero, ¿no? So, escuche esta misma versión en la Biblia católica, Dios habla hoy. Y ustedes saben que yo utilizo las dos Biblias, protestante y la católica, porque le quiero mostrar todo el tiempo que las dos Biblias dicen la misma cosa. Dice la misma cosa, pero tú y yo estamos discutiendo sobre cosas que no tienen sentido. Mira lo que dice en Dios habla hoy, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice, pero si esto es así, escuche esta versión. Pero si esto es así, cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo. Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha. Y si su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Está claro. Y el Padre lo recibió tal así. No, escuche la voz del Espíritu Santo, ¿no? En la voz del apóstol Pedro, aquí en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 19. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 19 lo dice de esta forma. Dice, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Eso es lo que Él ofreció al Padre Celestial. En este mismo libro de Pedro, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 22, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 22 lo dice de esta forma. Dice, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. ¿Hablando de quién? De Cristo. En Dios habla hoy, lo dice así. Cristo no cometió ningún pecado, mira bien, ningún pecado, ni engañó jamás a nadie. Cristo no cometió ningún pecado ni engaño, jamás engañó, dice, ni engañó jamás a nadie. En la primera epístola de Juan, por favor, abre sus Biblias.
Y en 1 de Juan capítulo 3 versículo 5, 1 de Juan capítulo 3 versículo 5, escuchen lo que dice aquí. Dice, y vosotros sabéis que Él, Jesús, se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Nota la frase aquí, quitar. En Él se manifestó el quitar, de quitar. La palabra quitar es clave en este versículo. La palabra quitar es la palabra airo, ¿no? Es A-I-R-O, acento airo. Y mira lo que dice, esa palabra quiere decir que Él tomó. Ahora escucha el versículo otra vez. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados en Él y no hay pecado. En la versión de la Biblia, Dios habla hoy, lo dice de esta forma. Dice, ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que Él no tiene pecado alguno. Más claro no puede ser. Cuando Él quitó o quitar, esa palabra quiere decir tomar, quiere decir levantar. Él viene tomarlo y levantarlo y llevarlo. ¿Entiende? Es literalmente es tomarlo, levantarlo y llevarlo lejos de tu persona. Esa palabra es tomar, es quitar, es levantar y cargar a sí mismo. El cuadro que se pinta es de un muerto que se le quita el pecado, por consecuencia es resucitado a la vida nueva. Este es el cuadro que está pintando. Que viene Jesús, ¿ves? Él quita el pecado, la ley de pecado y muerte contra tu persona, ¿no? Él lo quita, ¿no? Él lo levanta, Él lo carga en sí mismo, ¿no? En sí mismo, y Él lo lleva lejos de tu persona para que Dios jamás te venga a condenar por esos pecados. La tercera cosa que tenemos que reconocer a través de los 3 actos que hizo Cristo, así en referencia con el pecado. Número 3 es que Cristo permitió que la ley del pecado y la muerte fuera promulgada, pues, sobre él en lugar de sobre el pecador. Entonces, la tercera cosa que Él hace: aplíqueme a mí, por favor, Padre Celestial, todas las consecuencias y el castigo de la muerte sobre mi persona en vez sobre de ellos. El hombre obviamente ha pecado, eso está claro. El hombre ha pecado y por la consecuencia natural es la corrupción y la muerte. Sin embargo, Cristo se acercó a Dios y hizo 2 peticiones delante del Padre Celestial. La primera petición es que le pidió a Dios que aceptara su justicia ideal y por la injusticia del hombre. Él va y le reclama al Padre Celestial: por Padre, acepta mi justicia en vez de la injusticia del hombre, porque yo estoy tomando su lugar y yo pago el precio de sus pecados. La segunda cosa, en su segunda petición, es que le pidió a Dios que le pusiera el pecado y la muerte del hombre sobre él. Él le dice: acepta mi justicia, ahora literalmente ponga todo el castigo, todo el pecado y la muerte sobre mi persona. Y le pidió a Dios, hablando de Jesús, ¿no?, que le permitiera llevar la ley del pecado y la muerte por el hombre y que experimentara el infierno por el hombre. Yo tomo su lugar. Le pidió a Dios que le permitiera condenar el pecado y la muerte en su propio cuerpo sobre el árbol. Permíteme morir por ellos, yo voy a tomar todo en mí. Permíteme, abre su Biblia ya en 1 de Pedro capítulo 2 otra vez. Y escuche en 1 de Pedro capítulo 2 en versículo 24.
Escuche bien, en la versión La Biblia de las Américas y también en Dios habla hoy. Primeramente, en la visión de la Biblia de las Américas lo dice así. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 dice, y él mismo llevó la misma palabra quitar o quitó. Él mismo llevó aero, es la palabra en griego, aero, ¿no? Que él va, lo quita, lo levanta y lo pone así sobre él mismo y se lo lleva. Esta es la misma palabra aquí en griego. En español dice, y él mismo llevó, aero, nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Ahora la frase ahí, por sus heridas fuisteis sanados, no es la palabra de sanar físicamente, está hablando de espiritualmente fuimos salvos. En la versión Dios habla hoy, este mismo versículo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, lo dice de esta forma. Dice, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Una vez más, la palabra llevar aquí, y él mismo llevó. Cristo mismo llevó. Él tomó, quitó, levantó y cargó sobre él. El cuadro que se pinta es de un muerto que se le quita el pecado por consecuencia y es resucitado a la vida de nuevo. Ahora, era el hombre perfecto ideal. Jesús era el hombre perfecto y también ideal. Esto es importante. Por lo tanto, él podía soportar todas las violaciones de la ley y todas las experiencias de muerte para todos los hombres. Dios así se propuso y Dios tuvo el terrible precio de tener que condenar el pecado y la muerte en la muerte de su propio Hijo Jesús. El pecado y su poder han sido hechos impotentes, porque el hombre perfecto, ideal, Jesús, sin pecado, murió y venció el pecado y la muerte en su propia vida. El pecado y su poder, ¿no?, han sido hechos impotentes y la muerte ha sido conquistada. Y él tenía el poder de la muerte y ha sido destruido, y es decir, a Satanás. Permíteme. Abre su Biblia allá en 1 Corintios capítulo 15, por favor. En 1 Corintios capítulo 15, note lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 15 y note lo que dice en versículos 54 hasta 57. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 hasta 57 dice así. Pero comenzando en versículo 54 dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmoralidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte, devorada ha sido la muerte, que está escrito. Mira, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde? Mira lo que dice el versículo 55. ¿Dónde está? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde? Porque él conquistó la muerte, la ley del pecado y la muerte. Versículo 56, él dijo, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Versículo 57, pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje es claro, es claro.
Yo creo que parte del problema es que nosotros nos encontramos ¿ves? Peleando, discutiendo asuntos eclesiásticos, asuntos religiosos, asuntos a nivel de la iglesia, y la salvación no se trata de eso. Se trata de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. De eso se trata. En Romanos capítulo 5, abre su Biblia por favor, en Romanos capítulo 5, y mira lo que él dice en versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6 dice, porque mientras aún, me encanta el lenguaje aquí, porque mientras que aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Escuchar bien, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. La palabra murió ahí, en griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, ¿no? Y ahora lo tenemos traducido en español. Esa palabra que Cristo murió es la palabra apocenesco en griego, y es una palabra rara en griego, apocenesco, ¿no? Y cuando se aplica esta palabra a Cristo, morir por o causa del pecado, es decir, hacer una expiación y satisfacción por él. Te recuerda que al principio de la hora yo te dije que lo que nosotros tenemos que hacer para poder entrar en el reino, en el paraíso del Señor, nosotros tenemos que eliminar o pagar el precio del pecado. Esto es precisamente lo que vino Cristo a hacer a nuestro favor, porque tú y yo jamás en toda la vida que tenemos en esta tierra íbamos a calificar para hacer eso. Está muerto a la ley. Es decir, no tener más dependencia de la mera justicia legal para la justificación y la salvación que un hombre muerto, como ser autocrucificado y muerto junto con Cristo. Lo que hace Dios es que Él toma, que cuando Cristo fue a la cruz y Él murió en la cruz, el Padre nos ve a nosotros como nosotros fuimos con Él en la cruz y tuvimos en Cristo en la cruz siendo crucificado igual. Y es a través de la sangre de Jesús que fue derramada por todos nuestros pecados que nosotros somos vistos por el Padre Celestial. En Romanos capítulo 5 nos habla de esta forma en versículo 8. Acabamos de leer versículo 6. Ahora vamos a ir a Romanos 5, 8, por favor. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo apocenesco por nosotros. Él es el que fue a pagar y eliminar el precio de las consecuencias y el castigo del pecado sobre nuestras vidas. Eso es importante a captar y comprender. Ahora regresa conmigo, por favor, en 1 Corintios capítulo 15. Y en 1 Corintios capítulo 15 me lo que dice en versículo 3. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, donde él dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió. El apóstol Pablo está hablando con los corintios, que Cristo murió, que él apocenesco, ¿no?, por nuestros pecados conforme a las escrituras, que Cristo llevó el precio y pagó y eliminó el precio, la cuenta contra tu persona de tus pecados. En 2 Corintios, por favor, abre su Biblia allá, en 2 Corintios, en capítulo 5, versículo 15. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15. Escuche bien lo que dice. Dice, y por todos murió, por todos apocenesco. Dice, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero tú y yo no vivimos a las solas exclusivamente por nosotros mismos.
Ahora nosotros vivimos por lo que Cristo hizo por nosotros y vivimos para Él. En Gálatas capítulo 3 nos habla de esta forma. En Gálatas capítulo 3, abre su Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo 13, por favor. Escúcheme lo que dice aquí. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Nota la palabra aquí, Cristo nos redimió. Ahora, esa palabra redimió en griego es la palabra exagorazo en griego, ¿no? Es E-X-A-G-O-R-A-Z-O, y la palabra exagorazo. Es la palabra que Él nos redimió. En Gálatas capítulo 3, otra vez, miren lo que dice en versículo 3. Cristo nos redimió, Cristo nos exageró, ¿no? Exagorazo, ¿no? La palabra generalmente, ¿no?, significa comprar, ¿no? Comprar todo lo que está en cualquier lugar para ser comprado. No dejar que el momento adecuado pase desapercibido, sino hacer lo propio. Usado de nuestra redención misma, mira, por Cristo, dice, usado de nuestra redención por Cristo de la maldición y el yugo de la ley. La misma palabra se usa para comprar a un esclavo. Compras de toda la persona del servicio del esclavo, y Cristo compró todos nuestros pecados. Ahora, tú tienes que entender aquí, hay unas cosas aquí que tenemos que compartir, ¿no? Y es esto, que Cristo, en el tiempo de Cristo, en el tiempo del apóstol Pablo, había un mercado de esclavos. Y ellos presentaban los esclavos al pueblo, ¿no? Y los esclavos estaban orando, ellos pidiendo que pudieran ser comprados. Ellos estaban anhelando un amo. ¿Por qué? Porque sabía que al fin del día, si el esclavo no se vendía, el esclavo no se compraba, lo mataban. Tú tenías que comprar todo el esclavo, toda su persona. Esa es la palabra que se está usando aquí, exagorazo, ¿no? Y ahora, nosotros éramos esclavos del mercado de pecado. Éramos esclavos del mercado de pecado. Y hemos sido exagorazo, hemos sido comprados completamente de ese mercado. En Tito capítulo 2, por favor. Miren lo que dice en versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, hablando de Cristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos de todo el pecado. En Dios habla hoy, en Tito capítulo 2, versículo 14, lo dice de esta forma. Dice, Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. En Hebreos capítulo 2 dice esto en versículo 9. Hebreos capítulo 2 versículo 9. Escuche bien lo que dice. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte probara la muerte para todos. En ese mismo libro, en Hebreos capítulo 9. En Hebreos capítulo 9, mira lo que dice en versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. En la versión católica lo dice así,
En Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice así: así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. En 1 de Pedro, por favor, abre sus Biblias, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Otra vez, escuche la palabra. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. En la versión que Dios habla hoy, católica, lo dice así: Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados, y la palabra es salvados. En ese mismo libro, 1 Pedro capítulo 3, escuche lo que dice en versículo 18. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, y él dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerte, dice, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En Dios habla hoy, este mismo versículo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, dice así, escuche bien: porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Ahora escuche lo que dice en 1 de Juan capítulo 3 en versículo 16. 1 de Juan capítulo 3 versículo 16 dice así. Dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso, hablando de Cristo, en esto conocemos el amor. 1 Juan capítulo 3 versículo 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En Dios habla hoy, lo dice así: conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Ahora note bien que la palabra que él dice, que él puso, aquí 1 Juan capítulo 3 versículo 16, en esto conocemos el amor que él puso. La palabra ahí es tithemi en griego, tithemi. Conocemos lo que el amor es porque Jesucristo dio, tithemi. Esa palabra quiere decir dar la vida como un pago fundamental según lo ordenado por Dios. Escuchen, él dio, él puso. En griego la palabra es tithemi. Quiere decir literalmente dar la vida como un pago fundamental según lo ordenado por Dios. Al propósito, tomar el lugar de otro ordenado por Dios. Escuchar bien. A propósito, tomar el lugar de otro como ordenado por Dios. Eso es lo que literalmente fue lo que hizo Cristo por nosotros. Dame una pregunta. Yo espero que Dios le ha provocado en tu corazón, en su corazón, a reconocer lo que Cristo hizo por ti. Mi pregunta es si Dios te ha provocado en tu corazón, en tu intelecto, en tus sentimientos, en tus emociones, de llegar delante de Él y arrepentirse de todos sus pecados. ¿Lo ha hecho? ¿Lo quiere hacer? Yo te invito ahí donde tú te encuentras, en tu casa, en tu hogar, en privado,
que usted mismo hable con Dios. Mira, el Espíritu de Dios te va a dar las palabras en cómo hablar con Dios para arrepentirse delante de Él. Y luego aceptar que Él es, recibir lo que Él es, el Salvador y el Señor de tu vida. Y luego entregarse debajo de la autoridad de la palabra de Dios. Y busque una iglesia que te va a realmente enseñar la palabra de Dios. No la palabra de la iglesia, pero la palabra de Dios. Y tú puedes crecer en tu relación con el Señor Jesucristo. Porque esta es la voluntad de Dios para su vida. Permíteme orar por ti. Señor Padre, en estos momentos yo te pido que arrestes los corazones de cada persona que está a la distancia de mi vista aquí en la televisión, que está a la distancia de mi voz aquí en la radio. Que venga a traer convicción sobre sus vidas y se pueden arrepentir de sus pecados y a recibir al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho eso y te has acercado a Dios, esperamos que usted que se comunique con nosotros aquí en este ministerio. Y el número del ministerio es 993-093-959. 993-093-959. Hasta entonces, Dios me lo guarde, Dios me lo cuide y que Dios te bendiga grandemente.